Cosas aterradoras que eran normales en el Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto siempre nos ha deleitado con sus enormes pirámides y sus complejos jeroglíficos, pero también guarda un lado oscuro con sus creencias y prácticas de su vida diaria que para nosotros resultan aterradoras. Prepárate para sumergirte en esta increíble mitología con 20 cosas aterradoras que eran normales para ellos. Número 20. La momificación. Para los antiguos egipcios, la muerte no era el final, sino una transición a otra forma de existencia, y la momificación era esencial para asegurar que el alma reconociera el cuerpo al despertar en la tumba. El proceso, que duraba semanas, comenzaba con un ritual de purificación de 3 días, donde el cuerpo era lavado en una estructura temporal. Luego se trasladaba a otro lugar, donde se realizaba la momificación durante 70 días. Los embalsamadores comenzaban vaciando la cabeza, ya que el cerebro carecía de importancia y no se preservaba. Los órganos internos se extraían a través de una incisión lateral y se guardaban en vasijas, como ofrenda a los hijos de Horus. El corazón, el asiento de la sabiduría, se dejaba deliberadamente en su lugar. Después se eliminaba la humedad del cuerpo cubriéndolo con natrón durante unos 40 días. El vendado de la momia, un proceso meticuloso, tomaba unos 15 días, envolviendo cada parte del cuerpo por separado antes de cubrirlo completamente. Número 19. La abnegación de los sirvientes de Faraón. En el Antiguo Egipto, los faraones se aseguraban de tener una vida de ultratumba tan lujosa como su vida en la tierra, y para ello llevaban a sus fieles sirvientes con ellos. Estos actos no solo reflejaban sus deseos de garantizar una existencia ultraterrana opulenta, sino que también demostraban su poder, convenciendo a sus súbditos de que valía la pena sacrificar sus vidas por el bienestar del faraón en el más allá. Evidencias arqueológicas revelan que estos sacrificios se realizaron de forma simultánea, con los techos de las tumbas construidos de manera continua, lo único que indica que los entierros debieron llevarse a cabo al mismo tiempo. Los hallazgos también muestran indicios de movimiento posterior al entierro, sugiriendo que algunos supervivientes fueron momificados aún con vida o al menos semiconscientes. Esta práctica alcanzó su punto máximo durante la primera dinastía, especialmente bajo el reinado de Dejer, quien tuvo más de 300 personas acompañándolo en su tumba. Con el tiempo, esta macabra tradición perdió fuerza y finalizó en la segunda dinastía. Número 18. El culto a los animales sagrados. La cultura del Antiguo Egipto atribuía características sobrenaturales a los comportamientos animales que no podían comprender, creyendo que encarnaban los atributos divinos, desde grandes y feroces como cocodrilos y leones hasta animales más comunes como gatos y aves. Todos eran objeto de culto y ofrendados a los dioses que representaban. Los egipcios creían que estos animales eran agradables a la divinidad y que los dioses se manifestaban a través de ellos. Por ejemplo, en el templo de Kon-Ombo se criaban y momificaban cocodrilos en honor al dios Sobek, mientras que se enterraban momias de gatos en honor a los dioses Paquet y Bastet, y en las catacumbas de Tuná el Jebel se depositaban miles de momias de ibis y babuinos, símbolos del dios Tot. Estos animales sagrados eran adornados con joyas, tratados con respeto y purificados ritualmente antes de ser ofrecidos. Número 17. Extrañas prácticas medicinales. La medicina en el Antiguo Egipto combinaba ciencia, magia y creencias religiosas. Los curanderos y médicos de la época eran reconocidos por sus conocimientos y habilidades, utilizando tratamientos que involucraron rituales complejos y el uso de ingredientes medicinales. Como el moho de pan, sorprendentemente, los egipcios aplicaban pan mohoso en heridas infectadas, creyendo que el moho combatía la infección. Aunque pueda parecer antihigiénico, los curanderos egipcios no estaban tan alejados de la verdad. Siglos más tarde, Louis Pasteur descubrió que algunos hongos tenían la capacidad de combatir bacterias, siendo la penicilina un ejemplo destacado. En cuanto al dolor de muelas, común en Egipto debido a la presencia de arena en su dieta, los egipcios encontraron en los ratones una respuesta sorprendente. Trituraban ratones muertos para crear una curiosa pasta de ratón que aplicaban en el área afectada. Para casos más graves, simplemente colocaban un ratón muerto directamente sobre el diente dolorido. Número 16. El ritual de execración.
El faraón, como guardián del orden y protector contra el caos, utilizaba las artes mágicas para debilitar y atacar a sus enemigos a distancia a través de los rituales de execración. Los antiguos egipcios creían que el barro tenía poderes sobrenaturales, ya que era la primera sustancia que emergió del Num. Por lo tanto, se utilizaba para crear pequeñas figurillas mágicas cargadas de poder, que luego se rompían o se quemaban simbólicamente para eliminar lo representado. Las pruebas arqueológicas revelan numerosas vasijas rotas y figuras de arcilla con los nombres de los enemigos. Se fabricaban cuencos de cerámica o tablillas de arcilla donde se escribían en tinta roja o negra la lista de enemigos a destruir. También se modelaban figuras que representaban a los invasores. Durante el ritual, el hechicero lanzaba maldiciones sobre las figuras y las trataba agresivamente como si fueran los enemigos que deseaba destruir. El poder de esta magia a distancia era tan fuerte que incluso se incluyó en los textos de los ataúdes, para asegurar que los enemigos del difunto no le impidieran alcanzar el más allá. Número 15. El incesto en las familias reales. En el antiguo Egipto, el matrimonio desempeñaba un papel crucial en la familia real, ya que garantizaba la continuidad dinástica y legitimaba el trono a través de la descendencia. En la realeza, donde la poligamia era común, solo una esposa era reconocida como gran esposa real, y a menudo era la hermana o hija del faraón. La transmisión de la legitimidad para gobernar se basaba en la línea femenina de la realeza, ya que las mujeres tenían el poder de legitimar el acceso al trono. El ideal era que el faraón se casara con su legítima heredera, generalmente su hermana, para asegurar una línea de sangre pura. En caso de no ser posible, el matrimonio se realizaba entre el faraón y sus hijas, quienes continuaban la línea de legitimidad femenina. Estos matrimonios, especialmente entre hermanos, buscaban emular la conducta divina y reforzar el vínculo entre la realeza y las deidades egipcias. Así, a través de los matrimonios entre hermanos o entre padre e hija, la realeza egipcia afirmaba su naturaleza divina y garantizaba la sucesión dinástica. Número 14. La práctica de canibalismo. El tema del canibalismo en el antiguo Egipto ha sido objeto de debate entre historiadores y arqueólogos. Ernest Willis, egiptólogo británico, plantea la teoría de que el culto a Osiris fue introducido para poner fin a esta antigua práctica, basándose en el descubrimiento de huesos humanos en algunas tumbas con marcas de dientes humanos y en un fragmento de los cestos de las pirámides. Las tumbas mencionadas fueron excavadas por William Flinders en el cementerio T de Nagada, donde encontró miles de tumbas con esqueletos desordenados, huesos desarticulados y marcas que indicaban haber sido roídos. Otra evidencia que Williams utilizó fue el himno caníbal, inscrito en la pirámide de Unas, donde se describe al faraón devorando a los dioses. Aunque estos relatos sugieren la presencia de prácticas caníbales, no está claro si fueron incidentes aislados o parte de una tradición más amplia en la cultura egipcia antigua. Número 13. Los sueños y premoniciones. En el antiguo Egipto, los sueños tenían un valor significativo como forma de comunicación divina y visión del futuro. Los faraones confiaban en intérpretes de sueños para tomar decisiones importantes y anticiparse a los eventos venideros. Incluso buscaban sueños inducidos, durmiendo en camas de ensueño en santuarios con la esperanza de recibir mensajes y curación de los dioses. Para lograr esto utilizaban hierbas y ungüentos especiales que los conectaban con el mundo divino. Los sueños podían ser premonitorios, advirtiendo sobre peligros futuros o revelando oportunidades. Un ejemplo es el sueño de Tutmosé IV, en el que el dios Ra le instó a limpiar la arena que cubría la esfinge, lo cual le llevó a obtener el trono. También existían sueños guía, que ofrecían consejos para decisiones importantes, como el caso de la reina Hatshepsut, quien soñó que el dios Amón le indicaba que se convirtiera en faraón, y así se convirtió en una de las reinas más exitosas de la historia egipcia. Número 12. La magia negra y las supersticiones. En el antiguo Egipto, la creencia en el poder mágico
abarcaba diversos aspectos de la vida, desde la medicina y la religión hasta las relaciones personales y la política. Los amuletos desempeñaban un papel fundamental en esta cosmovisión, con hasta 275 tipos diferentes clasificados y encontrados en todo el país. Su propósito era brindar protección contra amenazas específicas, como las mordeduras de serpientes en el desierto, y también protección general contra cualquier desgracia. Los amuletos se colocaban en las momias y se incluían en las tumbas para asegurar protección en el más allá. Sin embargo, también se registraron casos del mal uso de la magia. Un ejemplo notable es el juicio documentado en un papiro contra los conspiradores que intentaron asesinar al faraón Ramsés III. Estos implicados utilizaron diversos recursos, incluyendo prácticas de magia negra. Uno de ellos fabricó muñecos vudú, junto con conjuros escritos y pociones maléficas para distraer y debilitar a los guardianes del faraón. Número 11. Los textos funerarios. En el antiguo Egipto, alcanzar el paraíso implicaba superar desafíos místicos mediante la escritura de un código sagrado en papiros enormes, que servían como guía en el más allá. Los textos funerarios, como los de las pirámides, los de los ataúdes y el libro de los muertos, contenían conjuros, oraciones y rituales para ayudar a los difuntos a enfrentar eventos cruciales, como el juicio ante Osiris y el peligroso viaje por el inframundo. Estos conjuros eran altamente específicos y aseguraban que el difunto tuviera acceso a comida, agua y protección contra espíritus malignos. También permitían su transformación en diversas criaturas para asistir en su travesía. Además, proporcionaban instrucciones sobre el comportamiento adecuado y las acciones necesarias para ganarse el favor de los dioses y asegurar un lugar en el paraíso eterno. A través de estos textos, los antiguos egipcios buscaban garantizar una vida después de la muerte llena de bendiciones y bienestar. Número 10. Tatuajes de protección para el parto. En el antiguo Egipto, la falta de escritos específicos sobre tatuajes ha llevado a interpretaciones especulativas. Es posible que los tatuajes no fueran meros adornos estéticos para las mujeres, sino que tuvieran un propósito protector durante el parto. El dios Bes, conocido por su ternura, acompañaba a las mujeres embarazadas durante el parto y los primeros años de maternidad. Estos tatuajes incluían representaciones de Bes junto a otros símbolos como un cuenco para el ritual postnatal, el ojo de Horus simbolizando protección y salud, y cabras para la buena suerte. A medida que el vientre de la mujer se expandía, los tatuajes formaban un intrincado diseño en forma de red desde la parte baja de la espalda hasta debajo del ombligo, creando una distintiva barrera protectora entre el mundo exterior y el recién nacido. Aunque la evidencia escrita es escasa, esta teoría sugiere un propósito simbólico y protector detrás de estos tatuajes en el contexto egipcio. Número 9. Cartas a los difuntos. En el antiguo Egipto existía una peculiar práctica mediante la cual los vivos se comunicaban con los difuntos a través de cartas. Principalmente eran viudas y huérfanos quienes escribían a los jefes de familias fallecidos, expresando su desafortunada situación y esperando que los muertos velaran por su bienestar. Estas cartas se redactaban en pequeños platos de barro y se acompañaban de alimentos que se ofrecían al difunto, para que una vez satisfecho pudiera leer el mensaje. La religión egipcia solía tener un aspecto contractual, en el cual se adoraba o abandonaba a un dios según los beneficios recibidos a cambio de las ofrendas realizadas. Por lo tanto, en estas cartas se prometían otras ofrendas al difunto siempre y cuando el remitente pusiera su energía a favor de los vivos. Era crucial contar con el favor de todas las energías divinas, ya que tanto los espíritus como los dioses podían causar enfermedades o desgracias si los vivos no se comportaban adecuadamente. Número 8. El peor castigo del antiguo Egipto. En el antiguo Egipto los delitos violentos eran bastante infrecuentes, pero una de las transgresiones más terribles que se podía cometer era cualquier forma de ofensa o falta de respeto hacia el dios Sol. Si alguien destruía o robaba un templo, mostraba irrespeto personal o era declarado culpable de cualquier ofensa relacionada con este, generalmente se le sentenciaba a ser quemado vivo. Aunque los antiguos egipcios rara vez practicaban acciones que atentaran contra el cuerpo humano, esta era una de las pocas excepciones.
como creían firmemente en la preservación del cuerpo físico para la vida después de la muerte, consideraban esto como la peor forma de castigo, debido a que al destruir completamente el cuerpo de esta manera, la persona se quedaría sin recipiente en el más allá. Aunque técnicamente los dioses aún podrían intervenir para ayudar a esta persona, este castigo era aterrador para cualquier creyente en la sociedad del Antiguo Egipto. Número 7. La práctica del bastinado. En el Antiguo Egipto, el sistema legal y la aplicación de la justicia no garantizaban equidad. Al igual que en las antiguas sociedades europeas, se recurría a la tortura para obtener confesiones, siendo el bastinado una práctica común en la que se golpeaba a las personas en las plantas de los pies. El objetivo era que los torturados no solo admitieran su culpabilidad, sino también revelaran el paradero de lo robado y delataran a sus cómplices. El bastinado implicaba golpes con un bastón que podían oscilar entre 100 y 200, y en casos más graves se aplicaban golpes sangrientos y marcas metálicas incandescentes. Para delitos contra el Estado o la religión, se imponían otros castigos más severos como la mutilación de manos, lengua, nariz u orejas, el destierro, trabajos forzados en canteras o minas e incluso la pena capital. Número 6. El papel de la magia de los oráculos en los juicios. En los últimos días del Antiguo Egipto, el poder del sacerdocio se incrementó tanto, ejerciendo un mayor control sobre la vida cotidiana y las decisiones políticas. Los gobernantes evitaban cuestionar a los sacerdotes, quienes se creía que podían comunicarse con los dioses y movilizar a las masas. El sacerdocio comenzó a influir en los asuntos de la corte, llevando una estatua del dios Sol y representando papiros con diferentes opciones, especialmente en casos judiciales importantes. Se creía que la estatua giraba hacia la opción correcta, revelando así la voluntad divina. Sin embargo, esta práctica brindaba a los sacerdotes la oportunidad de manipular los movimientos de la estatua y decidir los casos judiciales según sus propias opiniones y deseos. Este aumento de poder otorgó a los sacerdotes un control significativo en los asuntos políticos y judiciales de la época. Número 5. La ceremonia de apertura de la boca y los ojos. En los rituales funerarios del Antiguo Egipto se realizaba un proceso fascinante para restaurar los sentidos del difunto en el más allá. El féretro con la momia se colocaba verticalmente frente a la puerta de la tumba y los sacerdotes encargados seguían un recorrido místico de 75 pasos. Cada sentido recuperado correspondía a un dios específico, personificado por un sacerdote con una máscara divina. Durante el ritual, los sacerdotes utilizaban herramientas de hierro meteórico como azuelas, un bastón en forma de cola de pez y un cuchillo con cabeza de serpiente. Con estas herramientas tocaban los órganos que debían reactivarse, como los ojos, la nariz, los oídos y la boca, para permitir al difunto comer, beber, hablar, oír, oler y ver el más allá. Los ojos y la boca de la momia se abrían en 4 ocasiones. Una vez que el difunto recuperaba la capacidad de alimentarse, se le ofrecían ofrendas de comida y agua. Finalmente, el grupo responsable de estos procedimientos borraba sus huellas, concluyendo así el ritual. Número 4. El amor por las mascotas. En el Antiguo Egipto, no solo los humanos, sino también una amplia variedad de animales eran momificados. Los egipcios sentían un profundo amor y respeto por los animales, por lo que cuando morían eran sometidos al ritual de la momificación. Los animales momificados se ofrecían como ofrendas a los dioses, buscando obtener favores y protección, pero también se momificaban las mascotas de las personas. La razón detrás de esto es que los egipcios deseaban que los animales estuvieran junto a ellos en la eternidad, al igual que habían estado en la vida terrenal. El proceso de momificación de los animales era similar al de los humanos. Se deshidrataba el cuerpo para preservarlo, se extraían los órganos internos y se lavaba el cadáver con una solución salina de natrón para su desecación. En ocasiones, la cabeza del animal se cubría con una máscara de cartonaje que detalladamente pintaba los ojos, las orejas y los bigotes. Número 3. Celebración de la vida solo para nobles.
En el antiguo Egipto, los cumpleaños eran una celebración reservada únicamente para los hombres de clase alta y las reinas en el caso de las mujeres. Estaba prohibido para el resto de hombres, mujeres e incluso los niños de la familia real. El día del cumpleaños del faraón se realizaba una gran fiesta en el palacio, a la cual asistían sirvientes, esclavos, hombres y mujeres libres. Los negocios cerraban ese día e incluso liberaban a algunos prisioneros. Solo la nobleza conmemoraba los cumpleaños, y lo hacían durante las festividades de su coronación. Algunos historiadores sugieren que la tradición de usar coronas en los cumpleaños se originó en estos primeros festivales. El primero del cual se tiene conocimiento es el de Menes y los primeros faraones egipcios. Se sabe que Menes, fundador de Menfis, organizó una fiesta para celebrar la unificación del Alto y Bajo Egipto y al mismo tiempo su aniversario. Número 2. Nombres reales en secreto. En el antiguo Egipto, el nombre de una persona era un vínculo sagrado con su destino y se mantenía en secreto toda su vida. Revelarlo era considerado un acto impío con consecuencias desastrosas. Los egipcios creían que el nombre revelaba la esencia íntima de uno y podía utilizarse para causar daño a través de poderes mágicos indeseados. Al nacer se otorgaban 3 nombres a un niño, manteniendo en secreto los 2 primeros. Solo el tercero era conocido por todos y se asociaba al cuerpo físico. Los faraones consideraban estos nombres como garantía de su seguridad y perpetuidad en la eternidad. Por ejemplo, Ra, el dios solar, ocultaba su nombre real, ya que su revelación otorgaría un poder tan grande que podría controlar el universo e incluso a Ra mismo. Número 1. Los Useptis. Los antiguos egipcios preparaban meticulosamente su viaje al más allá, con el objetivo de alcanzar el reino de Osiris. Sin embargo, una vez allí, se enfrentaban a un nuevo desafío: el trabajo. Creían que la vida en el más allá era similar a la terrenal y requería esfuerzo para subsistir. Los Useptis desempeñaban un papel crucial en este sentido. Estas pequeñas figuras elaboradas en madera o cerámica eran enterradas junto a los egipcios, incluso los agricultores más humildes. Representaban momias meticulosamente talladas con rostros similares al del difunto y colores vivos. Su propósito era llevar a cabo las labores en el más allá para que el difunto pudiera disfrutar de un descanso eterno. La cantidad de Useptis enterrados variaba según el estatus económico del fallecido, desde unos pocos para los pobres hasta cientos o miles para los poderosos. ¡Qué fascinante forma de asegurar una existencia plena incluso en el más allá! Definitivamente, Egipto ha sido y seguirá siendo cuna de inagotables historias fascinantes, ¿no crees? ¿Qué te han parecido estas rarezas de su cultura? ¿Conoces alguna otra? Compártelo con nosotros. Cuéntanos en la sección de comentarios y si te ha gustado este vídeo, por favor no olvides dejarnos tu hermoso manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que suba un nuevo top de las curiosidades más increíbles. ¡Hasta la próxima!